Aztecas o mexicas, dos palabras que se repiten una y otra vez en libros, museos, películas, bueno, hasta en nombres de estadios. Pero ¿sabían que probablemente hemos estado usando el término incorrecto durante años? Hoy en Comunicreando vamos a desenterrar una verdad sorprendente que nos obliga a repensar cómo llamamos a una de las civilizaciones más polémicas de la historia de Mesoamérica. No se vayan, que esta historia tiene más giros que una serpiente emplumada. El origen mítico de los aztecas. El término azteca no nació en Tenochtitlan, ni fue creado por los propios habitantes del gran imperio. De hecho, azteca viene de Aztlán, un lugar mítico que significa lugar de garzas o lugar de blancura. Digamos que es una especie de Atlántida del mundo náhuatl. Algunos historiadores ubican este lugar en lo que hoy es Arizona. Algunos otros hasta llegan a afirmar que dicho lugar misterioso no existió. Los habitantes originales de Aztlán eran conocidos como aztecas o aztatecas y según los relatos eran vistos como poderosos, pero también como opresores. Dominaban con violencia, imponían su voluntad sobre otros pueblos y su historia hasta ese momento parecía más oscura que gloriosa. Curioso, ¿verdad? Porque cuando decimos aztecas, hoy pensamos en templos, astronomía y organización política, no en guerreros exiliados. Y aquí viene lo sorprendente. Los famosos constructores de Tenochtitlan no se llamaban a sí mismos aztecas. El cambio de nombre. Nacen los mexicas. Cuentan los relatos que durante su peregrinación desde Aztlán, un viaje largo y lleno de conflictos, su dios Huitzilopochtli les dio una orden crucial. Dejen de llamarse aztecas. Desde ahora serán los mexitin, los mexicas. Este momento marca un giro profundo en su identidad. El cambio de nombre no fue un capricho lingüístico, sino un símbolo de transformación y liberación. Ya no eran los opresores de Aztlán, sino un nuevo pueblo con un destino distinto. En otro video veremos que al final también los mexicas fueron duros y sometieron a los pueblos vecinos. Al llegar al Valle de México y fundar México Tenochtitlan en 1325, junto con la ciudad hermana Tlatelolco, su nueva identidad como mexicas quedó sellada. Y para ser más precisos, dentro de los mexicas estaban los tlatelolcas, que significaba los de Tlatelolco. Así que no, los aztecas no construyeron Tenochtitlan, lo hicieron los mexicas. Y aquí va un dato interesante. ¿Sabían que hay códices que narran cómo el nombre mismo les fue revelado en una visión divina con un águila sobre un nopal, justo antes de fundar la ciudad? Se cuenta que después de una larga y ardua peregrinación desde Aztlán, los mexicas, aún llamados en ese entonces aztecas, vagaban por el centro de Mesoamérica en busca del lugar prometido por su dios Huitzilopochtli. No sabían exactamente dónde quedaba, pero sí conocían una señal muy clara. Encontrarían un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Ahí construirán su ciudad. La leyenda narra que un día, mientras atravesaban el pantano del lago de Texcoco, vieron aquella imagen imposible. Un águila real, majestuosa, parada sobre un nopal que brotaba de una roca entre las aguas, y en su pico una serpiente que se retorcía. Este fue el mensaje divino, el punto de llegada, el nuevo comienzo. Fue en ese instante, según varios códices, como el Códice Mendoza y el Códice Boturini, que no solo reconocieron el sitio elegido por los dioses, sino que reafirmaron su nueva identidad como mexicas. Ya no eran los aztecas errantes del mito, eran el pueblo elegido, destinado a fundar una gran ciudad.
Ahí, sobre ese islote, nació México Tenochtitlan en el año 1325 de nuestra era común. La ciudad que crecería hasta convertirse en una de las urbes más imponentes del mundo prehispánico. Esta imagen, el águila, el nopal y la serpiente, quedó tan profundamente grabada en la memoria colectiva que siglos después fue retomada como símbolo nacional. Hoy está en el centro de la bandera de México, recordando que la historia de este país comenzó con una promesa divina, una visión y un nuevo nombre. Entonces, ¿por qué usamos aún el término azteca? Entonces, si ellos mismos se llamaban mexicas y los especialistas también prefieren este término, ¿por qué seguimos diciendo aztecas? Las respuestas nos llevan hasta el siglo XIX y a un curioso caso de mala traducción, simplificación y hasta de la construcción de una marca nacional. Todo comenzó en 1810, cuando el explorador alemán Alexander von Humboldt utilizó por primera vez el término aztecas para referirse a todos los pueblos del centro de México antes de la conquista. No lo hacía con mala intención, simplemente era más cómodo agrupar así a los pueblos nahuas. Luego vino el historiador William Prescott en 1843, quien en su famosa obra La conquista de México usó también aztecas. ¿La razón? Se dice que quería evitar la confusión con la palabra Mexicans en inglés moderno, una decisión editorial que cambió la narrativa para siempre. Y por si fuera poco, tras la independencia de México, el nuevo estado quiso inspirarse en el pasado glorioso. Pero, ¿cómo llamarlo? Azteca suena fuerte, glorioso, heroico. Así nacen incluso símbolos modernos, como el Estadio Azteca, la Ruta Azteca, los Juegos Aztecas. Pero aquí viene lo irónico. Históricamente, llamar azteca a los mexicas es como decir que los romanos eran troyanos, porque su leyenda dice que descienden de Troya. Técnicamente no es mentira, pero sí es impreciso. El debate actual: ¿aztecas o mexicas? Hoy arqueólogos como Eduardo Matos Moctezuma y especialistas de la revista Arqueología Mexicana son contundentes. El término correcto para hablar del pueblo que construyó Tenochtitlan es mexicas. ¿Y azteca? Bueno, puede usarse, sí, pero con matices. Sería útil solo si hablamos de los grupos nahuas migrantes antes de llegar al Valle de México, o como un término amplio que incluya pueblos afines, pero es demasiado ambiguo para referirse a los protagonistas del imperio. De hecho, muchos académicos ya proponen eliminar el término azteca de los planes educativos para evitar confusiones, no por censura, sino por precisión histórica. Además, se les llama nahuas a ciertos pueblos prehispánicos mesoamericanos porque compartían una misma familia lingüística, el náhuatl, lengua originaria de Mesoamérica. El término nahua proviene precisamente del náhuatl, que significa claro, sonoro o armonioso, y hace referencia tanto al idioma como a quienes lo hablaban. Por cierto, hay que decir que los pueblos nahuas no formaban un solo grupo étnico, sino una amplia variedad de culturas que incluían a los mexicas, tlaxcaltecas, acolhuas, tepanecas, chichimecas, entre otros. Aunque distintos en costumbres o gobiernos, su conexión lingüística y ciertos elementos culturales comunes los agrupan bajo la categoría general de pueblos nahuas. Por eso se usa este término. Y un último dato que casi nadie comenta. En algunos relatos nahuas, los aztecas eran vistos como los tiranos de los que el pueblo mexica se liberó. O sea, usar azteca para hablar del imperio mexica puede ser como aplaudir al villano en lugar de al héroe.
Aunque ya en otro video veremos que al final también los mexicas fueron duros y sometieron a los pueblos vecinos, pero esa es otra historia. Vamos a hacer una analogía, a lo mejor simplista, pero aclaratoria. Imaginemos esto con una banda musical. Un grupo sale de su pueblo natal a Armonía, como Aztlán, llamándose la Banda Armonía, como los aztecas. Pero tras un largo viaje llegan a la gran ciudad y se convierten en la Filarmónica de la gran ciudad, como los mexicas. Es el mismo grupo, pero con una nueva misión, una nueva identidad y un nuevo nombre. Hablar de su etapa de oro con el nombre viejo sería un gran error. Así que ya lo saben, azteca es un término con historia, pero mexica es el nombre que este pueblo eligió para sí mismo y que hoy nos ayuda a honrar mejor su legado. El término correcto entonces para referirnos a ellos es mexicas, así de claro. Por cierto que en la descripción de este video les voy a recomendar una bibliografía para que ustedes profundicen más en la historia de estos términos y de esta civilización prehispánica. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.